Bien, perfecto, entendido. Bien, estamos acá nuevamente, una nueva clase de lo que denominamos el mapa del alma o los primeros capítulos del libro Tania también, que son un poco la mística judía. Hicimos un recorrido por qué es la persona, qué es el alma, qué es las funciones, el pensamiento, lo que son la parte intelectual, la parte emocional. Y lo último que habíamos hablado era de las vestimentas del alma. O sea, el alma viste algo externo de sí mismo, como una ropa, que ¿qué vendría a ser esto? Son pensamiento, palabra y acción. Mahshavá, dibur y maasé. Pensamiento, palabra y acción son las vestimentas que el alma utiliza para expresarse, para comunicarse, para transmitir. Entonces, por un lado, la persona y la acción son como dos entes separados que proviene obviamente de la persona que lo hace o que lo piensa, pero es como, explicamos el ejemplo del software o del el monitor que transmite todo lo que está pasando por adentro, que vendría a ser la producción de las 10 sefirot, que serían pensamiento, Jabad, intelecto, y las 7 emociones, bondad, severidad, etc. Ahora, después que entramos en la explicación de las vestimentas del alma, dijimos que hay dos almas, ¿no? Eso es lo que planteamos al principio en el segundo capítulo del Tania, que hay dos almas subyacentes conviviendo dentro de la persona en constante, vamos a decir, conflicto, batalla, y estas dos almas tratan de conquistar justamente las vestimentas de la persona. O sea, ellos tratan de conquistar el pensamiento, la palabra y la acción de la persona. Hay acciones positivas, buenas, altruistas, que son del alma divina y que son en particular las 613, plantea como las 613 mitzvot, porque son el punto de conexión, el nexo, el vínculo con Hashem, la manera de conectarnos con Dios, con lo divino, es a través de nuestras acciones. Entonces Dios se dispuso, se involucró en estas acciones para que uno pueda tener contacto con Él. No en la persona en sí, sino en la acción que Él hace. Por eso el Tania nos propone, dice, las acciones que uno hace son incluso más elevadas que la persona misma que la hace. ¿Cómo puede ser que las acciones sean más elevadas que la persona misma? Justamente porque las acciones son divinas. Y cuando el ser humano hace contacto con lo divino, llega a un nivel superior al que podría llegar por sus propios medios. Algo fascinante y que da un cierre un poco a esta cuestión de cómo el ser finito, el ser limitado, se vincula, se conecta con lo ilimitado y lo infinito divino, que Dios, uno lo plantea como algo inalcanzable, por lo infinito que es, pero Dios no quiere ser inalcanzable, Dios quiere estar al alcance de la persona, por lo tanto, se dispone a ser atrapado, a ser alcanzado a través de esto que nos deja a disposición, que son las mitzvot. Por eso las mitzvot tienen un sentido tan espiritual y tan profundo y tan real en decir, estas son, la palabra mitzvah viene de la palabra tzavta, conexión. Este es el lazo, la posibilidad de unión, como dimos el ejemplo de cuando uno hace contacto en un juego eléctrico que hace que dos puntas hagan contacto, y ahí tiene la respuesta, que es la lucecita. Ahora, hablamos entonces de la estructura del alma, hablamos de las dos almas en conflicto, la estructura de las almas, que son intelecto y emociones, las vestimentas del alma, que son pensamiento, palabra y acción, y bueno, vamos a... Bien, vamos a seguir por acá.
Entonces, ¿cuáles son entonces? Ahora hablamos de la vestimenta del alma, hablamos de la nutrición del alma, hablamos de la vestimenta del alma, hablamos de la estructura y ahora vamos a hablar de algo interesante que es la nutrición del alma, el alimento del alma, cómo se alimenta el alma. Ahora ustedes me dirán, ¿qué significa el alimento del alma? ¿Hay una dieta? ¿Qué come? No, vamos a tratar de explicar con un poco más profundo a qué refiere esta idea. Ahora, cuando uno, dijimos que a través de que uno se conecta con las mitzvot, o que uno estudia Torah, puede conectarse con Hashem, puede conectarse con el infinito, con lo divino. Ahora, ¿por qué es tan especial no solamente la acción de las mitzvot concretas, de hacer, sino también el estudio de Torah fue el símbolo del pueblo judío, el estudio, la Torah, estudiar la Torah. Una vez, otra vez, como decimos, Beagita, vaya, mamba, laila, te dedicarás a ella día y noche. Hay personas que viven con su único objetivo, incluso como, vamos a decir, como oficio, estudiar Torah. La Torah, mucha gente pregunta, ¿cuánto dura la carrera de rabino? No es una carrera que tiene inicio y fin, es constante, el estudio de Torah es constante, de que uno tiene uso de la razón, uso del lenguaje, empieza a estudiar Torah Tzivá Lanu Moshe, la Torah que nos dio Moshe, que es una herencia para la comunidad de Jacob, y si uno está de vacaciones, si uno está de noche, de día, la Torah es algo constante. ¿Por qué es tan importante el estudio de la Torah? No se acaba, que eso no es información. Imagínate una persona que, bueno, puede aprender para una tarea o para un oficio, para una profesión. Dice, me gusta estudiar mucho. Pero decimos, bueno, ya está, terminaste, cumpliste, estudiaste. ¿Cuántos libros de Torah hay? Es infinito. ¿Cuánta dedicación uno puede darle al estudio de la Torah? Había personas que estudian 18 horas por día Torah, 20 horas por día. ¿Pero qué están estudiando? ¿Algo que les sirve para programar, para trabajar? Dice, no, estudiar Torah es un océano, es algo vasto, es algo que uno nada y va por un lado y va para el otro, y tenés la Mishnah, tenés el Talmud, tenés Hasidut, tenés la Kabbalah, tenés el texto de la Torah, los comentaristas de la primera época, de la segunda época, de la tercera época, miles y miles y miles de años de recopilación y de bibliotecas llenas a disposición para estudiar a lo largo, ancho y profundo. Vos podés entrar ahí y no termina más. Es imposible terminar de estudiar toda la Torah. Cada Simchat Torah damos la vuelta y empezamos de vuelta, todos los años. En un año terminamos los textos. En un mes terminamos el Teilim, el Tania. Hay tanto para estudiar que uno nunca lo termina. Entonces, ¿por qué es tan importante el estudio de la Torah? ¿Por qué no decimos, estudia solamente lo que necesitas para usar? Estudia las leyes de Shabbat para saber cómo te comportas en Shabbat. Estudia las leyes de Tefilá para saber cómo rezar. Estudia las leyes, el manual de instrucciones y dale para adelante. ¿Por qué tanta empeño en decir tenés que estudiar Torah de una manera, de la otra manera? Y no hay límite. Y no decimos, hay cosas que se estudian en la Torah que nunca pasaron ni van a pasar en la historia. Por ejemplo, se estudia de una ciudad que era una ciudad en la cual toda la gente empezaba a producir una idolatría y iba por un lado y hacía idolatría, se llamaba la ciudad alejada, que el tribunal tenía que juzgarla, la ciudad entera. Nunca sucedió en la historia. A pesar de eso, figura en la Torah y es material de estudio y tiene un mensaje, tiene una profundidad. También la palabra Torah es enseñanza, no es solamente... La Torah es un maestro que nos va enseñando día a día, paso a paso, en cada cosa que uno ve, tiene que incorporarla a la Torah, pero la Torah en sí, el texto de la Torah en sí, no tiene fin. Entonces, ¿por qué es tan importante? Justamente vamos a hablar en este shiur, estamos en el momento estudiando Torah, planteando y profundizando por qué es tan importante y por qué es tan valioso este estudio de la Torah. Para entender qué es especial en estudiar Torah,
Vamos a tratar de analizar unas palabras que dice el Zohar. Hay algo que se llama Pataj Eliyahu, que dice, abrió Eliyahu, el profeta, y es muy profundo y muy interesante lo que nos trae ahí. Y dice, para aumentarlo, dice el Tania, para entender un poco mejor la explicación que dice Eliyahu, Let Mahshavat Fisabe, ningún pensamiento puede atraparte. Esto es lo que nos plantea Eliyahu. Hay en el Zohar, el libro de Kabbalah, nos trae una introducción al Tikunei Zohar, lo que sería el Zohar, y nos dice así: Señor del universo, vos sos uno, pero no en un número, o sea, sos uno, pero no sos el número, no podés limitarte en un número. Vos sos el que está más alto de todo lo alto, o sea, cualquier altura no puede alcanzarte. Lo secreto de todos los secretos, ningún pensamiento puede atraparte. Entonces ahí también empieza a hablar de las sefirot, que provienen, hay 10 y no 9, 10 y no 11, por cuanto que él decidió manifestarse a Shem, y después nos hace la anatomía de la sefirot. El brazo derecho, el brazo izquierdo, pero obviamente que esto es cómo se relaciona, cómo se vincula Hashem con la humanidad, con el humano, a través de justamente la introducción de los conceptos de Sefirot, de representaciones, atributos divinos. Pero hay un punto acá que nos vamos a detener antes de entrar en el concepto de la Sefirot, que dice, vos sos secreto de los secretos, let mahshavat fisabe, ningún pensamiento, ninguna mente puede atraparte. Entonces, la explicación literal que vamos a hacer sobre esto es que, obviamente, el ser humano, la mente humana, incluso colectivamente, tiene limitaciones. Matemáticamente hablando, por ejemplo, podemos expresarnos en números finitos, pero cuando hablamos de números infinitos ya la mente humana se pierde. Puede tener una mera descripción, es decir, esos son números infinitos, pero ya no los puede atrapar. No puede captarlos como uno entiende 1, 2, 3, 4, y hay sobre hecho muchos ejercicios matemáticos, mentales, incluso para decir qué pasaría si sumo infinito o resto infinito, y obviamente que es algo que la mente llega a un bloqueo, porque no puede avanzar, se corta ahí. Si esto sucede con el infinito de números, que es un conjunto de algo limitado, ¿cuánto más y más con Hashem, con el creador de todo, el creador de todo este universo, de toda la astronomía, de todos los planetas, qué cantidad de información, qué cantidad y obviamente que también, como lo plantea en los 13 principios de Maimónides, él no tiene forma, no tiene ningún tipo de forma, ningún tipo de encasillamiento. Uno no puede encasillar a Dios dentro de él es tal y tal cosa. Cualquier descripción que vos digas sobre él es falsa, por definición, porque la descripción lo limita, entonces él no puede ser limitado. Entonces viene el Tanya, el Pataj Eliyahu, el Zohar, y nos dice, ningún pensamiento puede atraparlo. Bien, que yo sepa, y acá vamos a ir en un detalle lingüístico, de lenguaje, la mente, hay otras expresiones para entender, puedo decir, ningún pensamiento, ninguna mente lo puede entender, comprender. ¿Por qué la palabra atrapar? Atrapar es una referencia, no sé, si tiro una pelota de béisbol y la persona la atrapa con el guante, fisá. El arquero puede atrapar una pelota. Si yo, el que está haciendo malabares, atrapa los cuchillos. ¿Por qué la palabra atrapar a un pensamiento? Entonces, obviamente que la palabra entender quiere decir atrapar, ¿no? Cuando yo digo captaste lo que te quiero transmitir, una pregunta de atrapaste, ¿entendiste la idea?
A pesar de que se podría más claramente explicarse esto con la frase entendiste o comprendiste, a propósito el Tanya dice, y nosotros también usamos, capté, entendí, tafasti. En hebreo moderno hay tafasti esta rayón. Me cayó la ficha, me cayó la Simón, tafasti, ahora lo entendí, lo atrapé. O la palabra kalati, liklot, atrapé, entendí. ¿Cuándo decimos tafasti? Ah, me cayó la ficha. Eureka, ahora entiendo a qué te referís. Cuando entendimos algo, para llegar a una conclusión que la persona diga lo entendí, solamente cuando él se identifica con la idea, con el concepto, cuando él realmente lo comprende. No solamente si la persona escucha algo, por ejemplo. Yo puedo escuchar, pongo YouTube, pongo un canal de Shiurim y pongo play. Y empieza a hablar de los átomos, de los planetas, o de un lenguaje que no estoy preparado. Y digo, escuché todo lo que dijo, entendí incluso el idioma, pero no entendí qué quería decir. Lo tafasti, no agarré, no atrapé la idea me pasó de largo, como superficialmente. Por más que lo escuché, la traducción te puedo repetir palabra por palabra lo que digo, pero yo todavía no lo atrapé, no lo absorbí. La explicación es que cuando la mano atrapa algo físicamente, en la mano, yo lo atrapo, así también el cerebro tiene como una antena, tiene como un radar que atrapa cosas, que absorbe cosas y se las apropia. Entonces, yo puedo transmitir, ¿vieron cuando uno dice, me tardó 20 años en entender esa idea? ¿No la entendiste antes? La escuché, pero no la había entendido, no la había captado hasta que me pasó tal cosa o que se me prendió la lamparita y dije, esto es lo que se refería. Siempre yo lo había entendido de manera distinta, siempre lo había entendido al revés, lo había entendido torcido. Ahora, por fin me cae la ficha y entiendo. Los conceptos que estamos estudiando incluso ahora mismo, los conceptos del Tanya, estaban escritos en el libro Tanya ya hace mucho tiempo. Pero hasta que yo no los estudié y no traté de entender qué me querían decir, eran ajenos a mí. Cuando yo me pongo la cabeza en funcionamiento y pongo el cerebro en funcionamiento y trato de captar lo que está diciendo, las ideas empiezan a entrar en nuestro cerebro, empiezan a incorporarse, empiezan a acomodarse, empiezo a asimilar las cosas, digo, esto es lo que se refiere, esto es lo que... Esto lo puedo relacionar, esto que me dice el Tanya, con algo que me pasó en la vida. Entonces lo hago personal. Entra nuestra mente empieza a atrapar las cosas y empieza a captarlas. Y mientras mejor lo entendemos, mejor se van incorporando y se van adentrando estos pensamientos, que esos pensamientos son ajenos. Es interesante en la transmisión de cosas. Si yo quiero compartir un vaso de gaseosa, yo tengo una botella, y todos me ponen los vasos y me dicen, ¿me das un poco? Toma un poquito, y cada vez que voy repartiendo me quedo sin material en mi botella. ¿Sí? O sea, voy pasando el material, el fluido, a cada uno lo que necesita, y cada uno atrapó, recibió su parte de esa bebida. En las ideas hay algo parecido, que justamente un maestro, un docente, tiene esa capacidad de transmitir ideas. Una idea que era propia, que él la estudió, que a él se la enseñaron, junto a un grupo de personas, alumnos, y los alumbra. Alumno viene de alumbrar, los ilumina, le dicen, miren esta idea que tengo. Pam, pam, pam. Y dice, maestro, no entendemos lo que quiere decir. La repite, y la explica, se las baja para que ellos lo puedan entender. De repente dicen, me llevo una idea. Ahora ese chico, ese alumno, lleva dentro de sí una idea que el maestro se la transmitió. Se lleva, la atrapó. Ahora no se la van a poder sacar al alumno.
ahora el alumno se hizo dueño de la idea que el maestro le enseñó. No es solamente que fue una transmisión que te lo pasé, ahora se hizo dueño esta persona, este alumno, de la idea del maestro. Y mientras mejor lo entiende, más se identifica él con eso y más lo interioriza. Entonces decimos que se captan mejor, son mejor atrapadas en el cerebro de la persona y empiezan a convertirse en su visión general de la vida. Cuando una persona incorpora una idea profundamente, te cambia a vos, termina cambiando a la persona, la modifica, le permite a partir de ahora ver las cosas con esos ojos. Ahora, a veces las ideas se convierten en parte de la personalidad, hasta el punto tal que la persona se puede olvidar de quién la escuchó y te repite algo como si él lo hubiera inventado. O sea, tan profundo le entró la idea que él ya se olvidó que alguien se la transmitió. Bueno, uno de los métodos de transmitir algo más profundo es cuando vos podés lograr que la otra persona piense que la idea es propia. O sea, vos le decís, che, se me ocurrió una idea y se la sugerís de una manera tal que el otro diga, se me ocurrió una idea brillante. Si vos querés ir a un jefe que se pone duro con las ideas, le tirás la idea un día hablando así como si nada, después le preguntás, ¿cómo se te ocurre que podemos resolver tal problema? Y a él recuerda la idea que vos le dijiste antes, pero no la relaciona que se la dijiste vos, y se me ocurrió algo. Qué buena idea, excelente. O sea, vos acá le incorporaste una idea, le ingresaste una idea y ahora él te la devuelve. ¿Por qué? Porque él se adueñó de esa idea. Entonces, parece como uno mismo. Por eso muchas veces los sabios de Israel a veces no dicen las cosas en la autoría de quien lo dicen. Porque cuando una persona escuchó y las cosas se hicieron propias, se transforman ya en parte de uno y ya se olvida directamente que lo escuchó de otra persona. Por eso la Torá dice, ¿quién es el que trae Geulá al mundo, redención al mundo? El que dice algo en nombre del autor. ¿Sí? Para poder transmitirlo esto completamente. Y también como el Pirkei Avot trae, las maneras de absorber ideas, como un embudo, como una esponja, como un tamiz. ¿Sí? La esponja absorbe todo. En cambio, el embudo le entra por un lado y le sale por el otro. Bueno, entonces, volviendo a la idea que nos trajo Eliyahu Naví, ninguna mente puede atraparte. Ahora entendemos a qué se refería. ¿Por qué habla de atrapar? Por cuanto que no se trata de entender. Entender es atrapar una idea. Y mientras mejor lo entendemos, nos cambia la manera de ver las cosas. Y si estas cosas ya están incorporadas a nuestra mente, ya no son muy difíciles de sacar y quedan adentro. Y esto es otro de los grandes secretos del pueblo judío, porque es un pueblo de ideas, es un pueblo de Torá. Por eso dijimos la educación de Torá es lo inicial y lo final. Cualquier cosa que uno pueda tener, bienes personales, propiedades, oro, plata, hoy lo tenés, mañana viene un nazi, viene un fascista, viene un comunismo y te saca todo. El pueblo judío fue nómade de un lugar al otro, errando de un lugar al otro. No tenían tierra, no tenían identidad nacional, una nación que los albergue, los expulsaban. ¿Qué sí tenían? Las ideas. Cuando las ideas se transmiten, no se pueden sacar con nada. Yo te puedo sacar todo menos las ideas que se incorporaron adentro tuyo. El atrapar una idea es algo que vos atrapás y nunca más se te va. Por lo menos tarda mucho en olvidarse. No es algo tan sencillo.
Por otro lado, no solamente que nosotros tomamos las ideas, sino que la idea, y acá el Tania hace como un juego de palabras, pero dice, la idea te atrapa a vos y vos atrapás a la idea. La idea te cubre completamente, te sumergís en la idea, te mimetizás, hay una fusión, hay un efecto de fusión que se da cuando una persona, cuando un intelecto atrapa una idea, que no se da en absolutamente ningún otro relación en el mundo, ni en la relación humana, ni en la relación de pareja, ni en la relación de amor, ni siquiera al tener un hijo. La conexión que una mente tiene con una idea es una conexión que vos ya no podés separar la mente de la idea y la idea de la mente que la está atrapando. Por lo menos en el momento que la está trabajando, incorporando, es un punto de mimetización, de unión, que no existe en todo el universo otra unión tan profunda como esta. Eso es lo que nos dice el Tania. Cuando una persona incorpora una idea, la idea te atrapa a vos. Vos atrapás la idea y la idea te atrapó a vos. En la persona que la persona estudia como tiene que ser, te sumergís, estás sumergido en esa idea hasta que toda tu existencia, todo tu ser se hace uno con esta idea. Y lo dice el Tania en estas palabras, vamos a traducir un poco. Inekol Segel, todo intelecto, cuando masquí, cuando analiza, cuando piensa, cuando estudia, intelectualiza, umasigi, capta una idea, el intelecto, la mente de uno atrapa al intelecto, al concepto. Mente y concepto, intelecto y concepto. Y lo rodea por todos lados, con su cerebro, con su mente. Y el concepto es atrapado y rodeado e investido, o sea, se inviste dentro de la mente que lo capta y lo analiza y lo intelectualiza. Y también el intelecto investido y se inviste en aquel concepto en el momento que lo capta y lo atrapa con su mente. Por ejemplo, cuando una persona entiende y capta una halajá, un concepto dentro de la Mishnah o la Gemara para entenderla bien, el intelecto del estudiante rodea a la idea por todos los vértices, por todos los lados. Y su mente se inviste en ese momento en la idea. Es un poco un trabalengua que la mente inviste la idea y la idea inviste la mente. Por eso es tan importante la idea de atrapar con entender. ¿Se puede atrapar a Hashem? Entonces, la primera intención, ¿se puede atrapar a Dios? Decimos, no, es inatrapable, inalcanzable. El primer punto decimos, es imposible atraparlo porque Él es el infinito y el infinito no puede ser captado. Básicamente esto es real, es verdad. Como dice el Eliyahu, ninguna mente puede atraparte. Pero hay que recordar lo que dijimos en el capítulo anterior y lo que dijimos antes, que Hashem hizo un acto extraordinario de concretización, de concentrar su infinito en algo finito y alcanzable. Nos dio, como dijimos antes con las mitzvot, que eran puntos de conexión, nos dio un punto de conexión muy profundo con él a través de algo en el cual él decidió investirse. ¿Qué es esto? La Torá. Cuando una mente atrapa una Torá, una palabra de Torá, está atrapando el infinito divino, el infinito de Hashem. Cuando una mente está estudiando algo, la mente y lo que está estudiando se convierten en uno. Y si lo que está estudiando es la Torá que Hashem nos dio, como decimos, se dio en la Torá, la entrega de la Torá no fue la entrega de un texto, sino fue la entrega de Dios investido en la Torá. Como dice la palabra Anojí, que es el primer mandamiento de todos, la primera palabra de los 10 mandamientos del primer mandamiento, Anojí yo. Si uno toma
las primeras letras de esa palabra en arameo es Ana Nafshi Tabit Yahabit. Yo a mí mismo me he entregado en los escritos. O sea, Dios dice, me pongo a disposición de ser atrapado a través de la Torá. Ahora uno dice, yo no puedo entender toda la Torá, no puedo alcanzar a entender toda la Torá, no importa. Cuando vos agarrás, aunque sea una partícula de Torá, un momento solo de conexión con la Torá, estás conectándote con el infinito de Hashem. Estás atrapando, entre comillas, a toda la esencia, porque si agarras un poquito, lo agarras a todo. Se introdujo a sí mismo dentro de la Torá. Entonces tenemos una oportunidad extraordinaria, única y muy rara de poder atrapar a Hashem a través de estudiar Torá cada vez que lo estudiamos. Ahora, por eso, el estudio de Torá, cuando uno va, por ejemplo, a lo de un rab, le dice, ¿qué dice la Torá en el caso, un rab que define alajá? ¿Qué dice la Torá en el caso de que hay tal y tal situación, una hipótesis, un caso? Entonces, el rabino no inventa las cosas. No dice, se me ocurre a mí que sería, él tiene que ir a los libros. Y se basa en lo que está escrito en los libros del Shulchan Aruch, en el Código de Leyes y en los comentaristas. Y si uno empieza a hacer desmenuzar de dónde vienen las halajot, o cómo es la estructura, la pirámide de la Torá, de dónde viene el Código de Leyes, del Talmud y de los comentaristas iniciales. ¿Y el Talmud de dónde viene? Es una explicación de la Mishnah. ¿Y la Mishnah de dónde viene? Es la Torah oral que viene a explicar la Torah escrita y la tradición que no llegó a escribirse pero que se transmitió de generación en generación desde el momento de la entrega de la Torah. ¿Y la Torah misma de dónde llegó? Fue dada a Moshe y a todo el pueblo de mano directa de Hashem. Quiere decir que cuando yo estudio cualquier parte de la Torah, estoy recibiendo la Torah como la primera Torah que fue entregada a partir de Hashem. ¿Y qué entregó Hashem? ¿Qué entregó Dios cuando entregó la Torah? Se entregó a sí mismo. Cada detalle de las 613 mitzvot, incluso en cuestiones tan triviales como una discusión, como un conflicto de que una persona va a argumentarle algo a la otra, si le robó o si no le robó, o si, ¿qué hacemos si encontramos dos personas, un talí tirado en la calle y no sabemos quién lo encontró primero? Y tienen que ir a un juez, tienen que ir al litigio. ¿De dónde surge esto? De la Torah misma. Y la respuesta del rabino que nos va a decir qué tienen que hacer en el caso de que encuentran las dos personas un talí, no es una respuesta que él la inventó porque le parecía lo más razonable, sino porque vio en los textos de la Torá que esto es lo que decía, cómo se interpretaba la Torá. Y cómo la interpretaba la Torá viene de lo mismo que entregó Hashem a través del primer momento de entregar los 10 mandamientos, las Aseret Adibrot, y después en la Torá escrita, y después se hizo la tradición oral, y después se hizo el Talmud, y después se hizo una halajá. Cuando estudiamos una halajá, el sentido es qué pensaba la mente de Hashem en un caso así. Y nos dice qué hacer. Entonces el hecho solo de estudiar, aunque sea que no sea un estudiar para hacer algo, ya es conectarse con Hashem. Es como el celular, o conectarse a Wi-Fi. Es momento de conexión, no importa lo que estés estudiando de la Torá, si estudias un Talmud, o si estudias Hasidut, o si estudias Kabbalah, te estás enchufando a 220. Y por eso una persona que decide dedicar su vida entera a estudiar Torá, decide dedicar su vida entera a estar conectado con Dios de la manera más profunda que él puede estar conectado con Dios. Porque dijimos, la mente con la idea, la manera que se conectan, no hay conexión tal en el mundo entero. Entonces, vamos a terminar las últimas palabras del Tania de hoy. Dice, la halajá esta, que es la sabiduría y la voluntad divina, del santo bendito sea, que él quiso, porque así fue su voluntad, que cuando Reubén, es un ejemplo de decir fulano, diga acá así, por ejemplo, y Shimón, que es mengano, en un litigio, en un caso X, diga así, la conclusión legal es
tal y tal. O sea que la halajá va a determinar qué hacer en un caso de una disputa entre fulano y mengano. Cuando la persona con su mente entiende esto, porque lo entendés, porque sí, es lógico, y mi mente puede captar esta idea, esta halajá, tal como está traída en la Mishnah o en la Gemara o en los comentaristas, en este momento estoy captando con mi mente cuál es la voluntad y la sabiduría divina. A pesar de que decimos que ninguna mente lo puede captar, no podemos entenderlo tal como está en el infinito. Pero en lo que él se invistió en las alajot que están a disposición nuestra y que se entienden con la lógica, mi mente en este momento las atrapa, estas ideas, y de alguna otra manera es como decir estoy atrapando a Hashem. Es una conexión que no hay como tal en el mundo, estar conectados por de todas las aristas y de todos lados. Me queda menos de un minuto, así que vamos a terminar acá por hoy.